Antes de hablar de adoración y pensar que cuando nos referimos a adoración estamos hablando exclusivamente de música, de canto, yo creo que siendo esto algo esencial en la vida de adoración de toda iglesia, Dios no lo deja ahí, Dios no se limita ahí. Y quiero irme como bien al principio de cuando Dios estableció las cosas y Dios comenzó a revelar en su palabra lo que para Él era importante y lo que Él esperaba de nosotros. Así que acompáñenme en este trayecto. Yo tengo la responsabilidad de iniciar hoy y le pasaré la batuta, por así decirlo, al próximo que venga, y esperando que al finalizar esta serie ustedes sean edificados y que así como Dios nos ha edificado a nosotros, ustedes puedan también serlo. Yo no sé si tú pensarías en un versículo de adoración o para hablar el tema o iniciar una serie de adoración o de alabanza en la iglesia. No sé si tú pensarías en un versículo que ciertamente tú lo has escuchado. El versículo aquel de Lucas 19:10 que dice que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Cristo, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es un pasaje que muchas veces relacionamos más al evangelismo, a la salvación, a la predicación del evangelio, a las misiones, y eso es correcto. Y es que esto que se perdió fue lo que Dios un día vio cuando lo creó, que era bueno en gran manera. Y desde entonces, esta cúspide de la creación de Dios, por si lo pudiéramos llamar así, el hombre, varón y hembra los creó, a su imagen creados. Se perdieron en el pecado. Dios le había dado al hombre la responsabilidad de ser mayordomo en su creación. Dios y el hombre gozaban de una relación íntima en el jardín, en el huerto del Edén. Tan cercana era la relación entre ellos que esta presencia podía ser tan palpable y tan cercana que dice el texto de Génesis 3 que Dios se paseaba en el huerto del Edén al fresco del día y que hablaban audiblemente. ¿Cuánto darías tú para vivir esa experiencia de yo estar ahí, escuchar a Dios y hablar con Él? Y decimos, bueno, pero yo hablo con Él todos los días porque yo oro. Bueno, pero a veces decimos, Señor, háblame audiblemente. Alguien decía, si tú quieres escuchar a Dios hablar audiblemente, lee tu Biblia en voz alta. Lee tu Biblia en voz alta, porque esa es la palabra de Dios. Bueno, pero Adán estaba ahí en ese huerto con Eva, la ayuda idónea que Dios le había dado, y eso Dios lo llamó bueno en gran manera. Este hombre y esta mujer se perdieron entonces a causa del pecado, a causa de su desobediencia, a causa de la avaricia, porque querían ser como Dios. ¿Y qué pasó? Conocemos la historia. Fueron echados de este hermoso huerto que ya no fue más, y esta hermosa relación y comunión con Dios y el hombre, entre Dios y el hombre, ya no fue más. Y lo que conocemos de la palabra de Dios, lo que sí fue entonces, es que sobre el hombre y la mujer y toda la humanidad cayó una pena, una condenación. Fueron destinados a muerte, a separación de Dios. Y la inmortalidad que gozaban hasta ese momento ya no fue más, porque comenzaron a experimentar entonces la paga del pecado, que es muerte. La paz que gozaba ya no fue más. Y la adoración que el hombre de manera exclusiva daba a Dios ya no fue más. Conocemos el resto de la historia y este no es el tema de hoy, pero sí es un punto de partida para que podamos entender desde cuándo y desde dónde Dios ha iniciado un camino para recuperar lo que se perdió en aquella ocasión, muy al principio, y eso incluye la adoración. ¿Alguna vez tú has pensado que este pasaje podía utilizarse para hablar de adoración? Quizás no. Pero si tú lo piensas hoy, y lo vemos a la luz de lo que estamos tratando de desarrollar, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar y a salvar al hombre y con eso también a recuperar, a rescatar la adoración perdida.
Con el pecado no solamente se había perdido el hombre, sino que se perdió esa adoración del hombre a su creador. Dios nos creó para la alabanza y la adoración de su nombre, para la alabanza, la gloria de su gracia. Tú y yo fuimos creados para adorar y para alabar y servir a Dios, deleitarnos en Él. Y el día que esa adoración se perdió con el pecado, también se perdió nuestro sentido de propósito. El propósito para el cual fuimos creados se perdió también. Pero Dios en su misericordia, como dice el pastor Miguel en nuestra iglesia, una de las grandes palabras de la Biblia es muy pequeña, pero significa tanto. Pero, y cuando la unes a Dios, pero Dios, no obstante esto, pero Dios en su gracia y en su misericordia no lo dejó ahí. Y qué bueno, gloria a Dios que no lo dejó ahí. Dios el Padre, conocemos entonces lo que Cristo dijo a la mujer samaritana: Dios anda buscando adoradores. Y Cristo descendió con ese propósito, buscar adoradores. Pero Él vino a buscar a salvar lo que se había perdido, sí. Él vino a buscar el hombre para que adorara a Dios nuevamente y para que la adore en espíritu y en verdad. El autor pastor y autor de mucha literatura, John Piper, dice en su libro Alégrense las naciones que las misiones existen porque la adoración no existe. Las misiones existen porque no existe la adoración. Dios está buscando adoradores. Dios no está buscando misioneros. Dios está buscando adoradores. En la Biblia encontramos un pasaje que dice que si hay falta de obreros, que vayamos al Señor de la mies y que oremos para que Él envíe obreros a su mies. Lo conocen ese pasaje, ¿cierto? Pero lo que vemos en este pasaje es que si faltan misioneros obreros, vayamos a Dios para que Él los envíe. En otras palabras, Él los tiene. Ya están escogidos, ya han sido llamados, están siendo probablemente equipados. Vayamos al Señor de la mies para que añada a esos obreros a su mies. Pero cuando habla de adoración, Cristo dice, el Padre está buscando adoradores. Nosotros buscamos misioneros y se lo pedimos al Padre para que los traiga. Dios busca adoradores. Ahora, para que no piensen que yo tengo algo contra los misioneros, no tengo nada en contra de los misioneros, al contrario, déjeme combinar esto a ver cómo puede lucir de una mejor manera y en el orden correcto. Dios llama, Dios envía a sus misioneros para que estos salgan a encontrar los adoradores que el Padre anda buscando. ¿Le parece más bonito así, verdad? Para que le adoren en espíritu y en verdad. Y esto es lo que Cristo dice en Juan 4:23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Cuando pensamos en adoradores, ¿qué viene a tu mente? Acabamos de ver al equipo que estaba ministrando. Pensamos en cantantes, en músicos, en vocalistas o un gran coro, una gran orquesta. ¿Qué tú piensas cuando viene a ti la palabra adoradores? Un grupo de personas cantando con manifestaciones de adoración, ya sea con manos alzadas, aplausos, arrodillados. ¿Qué viene a tu mente? ¿A qué te refieres cuando hablas de adoración? ¿Qué es adoración? Luego que tú descubras qué significa adoración, tú podrás entender mejor qué fue lo que se perdió y por qué el Padre está buscando lo que se había perdido, y esos que se habían perdido son los adoradores que Él está buscando. ¿Qué es la adoración? Bueno, si nos vamos al significado y sentido original, tanto en hebreo como en el griego, la expresión indicada en cada contexto que es usada para Dios se refiere a postrarse ante algo, alguien o delante de Él en este caso. Postrarse delante de Dios, reconocer homenaje,
otorgarle honor como a la realeza, reconociendo su señorío, reconociendo que Él es rey. Es caer delante de Él en una actitud humilde, reconocimiento de superioridad absoluta. En su lenguaje original, tanto en griego como en el hebreo, tiene esta connotación: postrarse, caer de rodilla, besar a los pies. Si nos vamos a una definición más contemporánea y tan básica como puede ser entendida por todo el mundo, y es una de las definiciones de adoración generalmente aceptadas hoy, el autor Warren Wiersbe dice que adoración es la respuesta de todo lo que el hombre es decir, mente, emociones, voluntad y cuerpo, a todo lo que Dios es, todo lo que Dios dice, todo lo que Dios hace. Voy a repetir. ¿Qué es adoración? Es la respuesta de todo lo que el hombre es, de todo lo que tú eres, y eso te incluye tu mente, tus emociones, tu voluntad, tu cuerpo, la respuesta de todo tu ser a lo que Dios es. Eso es su carácter, sus atributos. A lo que Dios dice, su palabra. A lo que Dios hace, sus obras. Entonces, cuando vemos esta definición, podemos ir entendiendo que entonces adoración no es solamente música, porque la manera como yo respondo a la palabra de Dios, de la manera como yo respondo a sus obras, de la manera como yo respondo a sus atributos, ya eso en sí es o no es adoración. ¿Cómo estamos respondiendo? Basado en esta definición, y si podemos expandir un poquito algunas ideas con relación a la definición de adoración, hay otros autores que establecen que adoración es atribuir valor. Atribuir valor. En otras palabras, ¿qué tú valoras? ¿Qué es lo que capta tu atención? ¿Qué es lo que representa para ti algo de interés, valioso para ti, por lo tanto te interesa? ¿Qué es lo que representa tu mayor devoción? ¿A qué tú eres devoto? ¿A qué le entregas tus afectos? ¿A qué le dedicas tiempo? ¿Qué representa para ti algo valioso que merece la pena dedicarle tiempo? ¿Qué tiene importancia para ti? ¿Para qué vives? ¿Qué llena tu corazón? ¿Qué te hace sentir satisfecho? ¿Qué te hace sentir pleno? ¿Qué te hace sentir alegre? Si tú puedes ir respondiendo a cada una de esas cosas, tú vas a poder encontrar que probablemente tú estás adorando muchas cosas que no es Dios, que no son Dios. A partir de esta definición sencilla y estas ideas que pueden traer aplicación con relación a qué significaría para ti, para mí la adoración, los adoradores que el Padre está buscando entonces tienen la siguiente característica, pudieran tener la siguiente característica: apuntaría a una persona como esta, persona que reconoce a Dios, que le honra y que le atribuye superioridad, autoridad, majestad. Es una persona que le atribuye a Él el más exclusivo valor. Y si pensamos en un Pablo que dijo: yo he desechado todo lo que yo he ganado, todo lo que yo he logrado, todo lo he desechado y lo he puesto como basura y lo he dejado atrás a cambio del infinito valor de conocer a Cristo. Personas que atribuyen el más exclusivo valor son parte de las características de los adoradores que Dios estaría buscando. Personas que se postran ante Dios, no solamente de rodillas, sino que se postran de corazón. Personas que se humillan y que reconocen que solo Él es Señor. Personas que son llenadas en su corazón por Dios y por su palabra. Personas que muestran interés, devoción por Él. Personas que le dan sus afectos a Él. Personas que le dan sus emociones a Él. Personas que su intelecto, su pensamiento, su razón está llena de Él. Personas que le cantan a Él, sí, claro. Eso también.
personas que viven para Dios, personas que sirven a Dios, personas que aman a Dios. Tú conoces el más grande de los mandamientos cuando le preguntaron a Cristo y Cristo lo resumió y dijo, este es el mayor de todos, Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Adoradores que el Padre está buscando son personas que aman a Dios de esta manera. Dios está buscando que le respondamos de esta manera. Pero como decía Isaac, cuando venimos a hablar acerca de la adoración, debemos aprender cuál es la manera apropiada, no solamente de cantarle, sino de yo conducirme para yo tener una vida que verdaderamente adore a Dios, que represente una alabanza a Dios. ¿Qué debo yo conocer? ¿Qué debo yo saber? Este autor, Allen Ross, dice, y pon mucha atención porque esto es algo que puede significar un antes y un después en tu vida de adoración. Y a veces es la respuesta que le damos a gente que nos dice, ¿cómo yo puedo tener un ministerio de adoración más efectivo? ¿Cómo yo puedo tener una vida de adoración más rica, más profunda? Así como ustedes cantan. Y le decimos, bueno, mira, no se trata de cómo nosotros cantamos. Pero bueno, te voy a decir algo que va a marcar un antes y un después en tu vida y en tu experiencia de adoración. Y esto es lo que el autor Allen Ross resume con relación a este punto. Mientras más grande es nuestra apreciación y nuestra aprehensión de la majestad de Dios, del Dios que decimos que adoramos, más grande será nuestra reverencia, nuestra adoración y nuestro servicio a ese Dios. En otras palabras, mientras mayor apreciación tú tengas del Dios que tú dices que adoras, mientras más tú conoces al Dios que tú dices que adoras, mientras más grande Él es en tu vida, así de grande, así de profunda, así de vasta será tu experiencia de adoración a Él. Una adoración cargada de reverencia, de sentido, de propósito. Y así mismo también será tu servicio, tu ministerio a ese Dios que tú adoras. Dios busca adoradores. Pero antes de que lo sigamos viendo en plural, adoradores, sí, Dios busca adoradores, muchos. Y es la tendencia de todos nosotros pensar en grupo, en masas, o en la iglesia como un grupo de personas. Sí, eso es cierto, Dios busca adoradores. Pero Dios comienza buscando de uno en uno. Uno a uno. Uno a uno. Dios busca adoradores. Y podemos decir, gloria a Dios que en esta iglesia hay adoradores. Sí, amén, qué bueno. Esta es una iglesia de adoradores. Pero antes de verte como la comunidad de los santos de adoración, piensa que tú eres ese adorador. Tú eres ese adorador. Tú eres esa adoradora. Usted es adoradora. Yo soy ese adorador. Dios busca adoradores. Dios te buscó a ti porque Él quiere que tú le adores. Yo soy ese adorador. Tú eres ese adorador. Y Dios se complace en la adoración corporativa de su pueblo. Amén. Sí. Pero como ya dije, la adoración corporativa se compone de individuos, personas, hombres y mujeres a quien Dios buscó. Uno a uno. La adoración de ese uno siempre comienza y comenzó y deberá comenzar con un encuentro personal con Dios. Así que no es posible que tú seas un adorador, una adoradora si tú no has tenido un encuentro personal con Dios. Porque así como comienza de uno en uno, eso implica que ese llamado es individual y que merece y amerita una respuesta individual, y eso no es posible a menos que tú te hayas encontrado
con Dios. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de personajes que se encontraron con Dios. Y quisiera mencionar algunos que son de los más conocidos por todos nosotros. Y cómo en cada encuentro de esas personas con Dios representó un antes y un después, y pasaron a ser de no adoradores a adoradores, y de uno en uno, como cada individuo adorador, luego vemos cómo se convirtió en un grupo, multitudes, comunidades de adoradores. Uno de esos ejemplos es Abraham. Abraham estaba adorando dioses, otros dioses paganos en su tierra, mas cuando Dios viene a su encuentro, él cambió de estatus. Deja de ser el adorador de dioses falsos, dioses paganos, y pasa ahora a adorar y a servir al Dios creador, al único y verdadero Dios, llegando a ser en Abraham, o a través de Abraham, o el iniciador de lo que fue el pacto eterno de Dios, para de él llamar a todo un pueblo para Dios, para sí. Y mire que Dios ha cumplido esa promesa, y el gran padre Abraham ha sido bastante fecundo, porque mira, hasta aquí ha llegado el fruto de ese pacto de Dios con Abraham. Abraham es el primero que en todo el relato bíblico, mire este dato que es muy interesante, Abraham es la primera persona en todo el relato bíblico que utiliza la palabra adoración como tú y yo la conocemos. ¿Y cuándo fue? Cuando estaba cantando los salmos, cuando estaba tocando el arpa. La primera vez que Abraham utiliza la palabra y la expresión adoración es cuando dice: yo y el muchacho subiremos al monte, vamos a adorar a Dios y luego volveremos. Cuando él fue a sacrificar a su hijo, porque Dios le había pedido que sacrificara a su hijo. Yo y el muchacho subiremos, vamos a adorar a Dios. Ahí no había música, ahí había un Dios que habló, ahí había una relación, Dios pidió y él respondió en obediencia, en sumisión, y él fue a cumplir lo que Dios le había pedido. Él fue a adorar a Dios y a ofrecer un sacrificio. Moisés, otro personaje que tuvo un encuentro cercano con Dios y fue impactante. Tuvo un encuentro en aquel monte cuando se manifestó la presencia de Dios en ese arbusto, en esa zarza ardiente. Conocemos la historia. ¿Qué le dijo Dios cuando Moisés se acercó y le dijo: quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo? Es Moisés que tiene este encuentro con Dios y cambia de estatus y cambia de ser el hijastro de la hija de Faraón, de la familia real. Cambia de estatus y de repente se convierte en el enemigo de Faraón, en el libertador del pueblo hebreo, el escogido de Dios para guiar a su pueblo. Es Moisés quien recibe la instrucción para liberar al pueblo. ¿Y qué le dice Dios? He escuchado el clamor de mi pueblo. Y cuando Faraón me diga, ¿qué le digo? ¿Quién me manda? Que yo soy, te mando. Y dile: deja ir a mi pueblo para que me adore y me sirva. Algunas traducciones dicen para que me sirva, otras dicen para que me adoren, para que me haga fiesta, para que celebre en el desierto, para que me adore, para tener un encuentro conmigo. Deja ir a mi pueblo. Y es Moisés que luego de este encuentro personal con Dios, uno solo Moisés, trae a todo un pueblo al desierto a tener un encuentro con su Dios, a adorar a Dios. Es Moisés en Éxodo 15 que trae este primer canto de alabanza que se registra en la Biblia. Cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo, cuando Dios ahogó los carros de Faraón en el mar, cuando vinieron tras el pueblo, cuando ellos vieron la liberación de Dios, entonces ellos respondieron a las obras de Dios con alabanza, con sacrificio, compusieron un cántico y celebraron la victoria de Dios, celebraron la salvación de Dios. Éxodo 15 es el canto que está registrado ahí, es el primer canto de alabanza, de adoración o de alabanza corporativa que vemos en la Biblia. ¿Y cuándo se dio? Cuando Dios liberó al pueblo. Y en gratitud
Ellos respondieron al carácter de Dios, al poder de Dios, sus atributos, a la palabra de Dios, y respondieron a la obra de Dios. ¿Cómo lo hicieron? Ofreciendo sacrificio de alabanza, cantándole, disponiéndose a servirle. Moisés tuvo encuentro con Dios, se postró, adoró y sirvió a Dios. Y la adoración de uno solo se convirtió en la adoración de muchos posteriormente. Moisés también recibió la instrucción para la construcción del tabernáculo, el lugar de adoración donde moraba la presencia de Dios y de donde aprendemos muchas cosas acerca del carácter de Dios, cómo Él quiere ser tratado de la manera como Él quiere ser visto reverentemente, y también cómo Dios desde entonces estaba estableciendo un método a través del cual Él iba a expiar y a perdonar el pecado del pueblo a través de los sacrificios, y cómo debíamos venir a encontrarnos con Él. Es Moisés, ese que tuvo un encuentro con Dios, quien entonces trae a otros a tener encuentros con Dios. Un adorador se multiplicó en muchos adoradores. David, el joven pastor de ovejas, ese sí era músico. Ese sí era compositor, cantante, y fue ungido y llamado para ser rey cuando nadie pensaba que iba a ser rey. Él tuvo también su encuentro personal con Dios en múltiples ocasiones. De hecho, sabemos que por inspiración y revelación divina pudo componer gran parte de lo que se constituyó por muchos años el himnario del pueblo de Dios y hasta nuestros días, porque tenemos los salmos. Aunque no todos los salmos fueron escritos por él, pero una cantidad increíble de lo que tenemos aquí y de los que no se registraron en el texto bíblico que hoy conocemos, fueron escritos por David. Y de su encuentro con Dios y de su relación con Dios, David escribió múltiples cánticos. Pero no solamente eso, David es quien establece el orden para la introducción de la alabanza y de la música en el templo, en la adoración. Él es quien ordena todo esto. Y en David y en su ministerio podemos ver cómo David, que había tenido una relación y un impacto en su vida al encontrarse con Dios, toma este encuentro con Dios, toma esta relación con Dios, y ese llamado a la adoración de Dios lo trae a todo un pueblo, al punto que lo institucionaliza, por así decirlo, y organiza a los cantores. Ahí tú puedes ver en el Antiguo Testamento cómo se estableció todo este orden de cómo debía ser llevado a cabo la adoración, que no parara nunca la alabanza, la adoración, que siempre hubiese constante adoración en el templo y aquellos llamados y escogidos para tal tarea. La adoración de uno terminó convirtiéndose en la adoración de muchos. También en David lo vemos. Otro personaje conocido, Isaías, quizás es uno de los mejores ejemplos que mejor combina lo que es la respuesta del hombre a lo que Dios es, y cómo podemos ver una experiencia de adoración ahí. Y conocen el famoso encuentro del profeta Isaías cuando tuvo la visión. Conocen esto, ¿verdad? Isaías 6. Cuando él vio al Señor sentado en el trono alto y sublime, que sus faldas, las orlas de su falda llenaban el templo, y que habían querubines y había una presencia tan pesada, y la manifestación de la presencia de Dios, y cómo él pudo contemplar a ese Dios santo, y cómo escuchaba lo que cantaban y lo que proclamaban los arcángeles ahí en la presencia de Dios. ¿Qué dijo Isaías? ¿Cuál fue su respuesta? Ay de mí que estoy muerto, estoy arruinado, porque mis ojos han visto al Rey. Soy un hombre de labios inmundos, que habito en un pueblo también inmundo. Aunque su ministerio no produjo una respuesta así como la de Abraham, así como la de Moisés, así como la de David, porque él predicó por 50 años y nadie lo escuchó. Este encuentro que él tuvo con Dios, esta visión, fue lo suficientemente poderosa para sostener 50 años de ministerio sin que hubiese, entre comillas, fruto de dicho ministerio. ¿Te imaginas eso?
Isaías fue transformado en un encuentro con Dios, él contempló a Dios, él adoró a Dios, él se postró y él se dispuso como un siervo a la voluntad de Dios para hacer todo cuanto había Dios destinado para él. ¿Quién irá por nosotros? Y ahí está Isaías. ¿Cómo vivirías tú los próximos 50 años si tú hubieses tenido un encuentro con Dios de este tipo? ¿Cómo servirías a Dios? Pregúntale a Isaías. Isaías no solo nos da un ejemplo de devoción, de compromiso, de fidelidad a Dios y de este llamado poderoso, sino que Isaías es el profeta que Dios usó para revelarnos lo que es para Dios la adoración. Y muchos académicos entienden que quizás Isaías es los teólogos dicen que a través de Isaías podemos comprender mejor cómo Dios describe en su palabra la santidad de Dios, la soberanía de Dios, la adoración a Dios, los atributos de Dios, estableciendo que no hay nadie como Él. Un ejemplo de esto es Isaías 44, 6, 7, cuando dice: así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién como yo? Isaías también es este profeta que, aunque no le escucharon en su entonces, es quien escribe muchas de las cosas que nosotros hoy entendemos acerca de la alabanza y la adoración. Es quien nos habla acerca del canto también. Mira lo que dice Isaías 25:1. Oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios, concebido desde tiempos antiguos con toda fidelidad. Isaías 43:21. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Isaías capítulo 12 es un cántico de acción de gracias. No lo escucharon entonces, pero escribió de manera profética para que podamos comprender qué Dios esperaba y qué Dios estaba preparando de antemano para un pueblo que iba a venir a adorarle a Él y alabarle a Él. Isaías 12. En aquel día dirás: te doy gracias, Señor. Aunque estabas airado conmigo, se ha apartado tu ira y me has consolado. He aquí, Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Y en aquel día dirás: dad gracias al Señor, invocad su nombre. Haced conocer entre los pueblos sus obras. Haced recordar que su nombre es enaltecido. Versículo 5. Cantad alabanzas al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas. Se ha conocido esto por toda la tierra. Clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. No lo escucharon, pero de manera profética estaba revelando el propósito de Dios para traer un pueblo que iba a hacer tal cosa: alabarle, reconocerle, sacando agua de los manantiales de la salvación, dando gracias al Señor. Y es que Isaías también, como por si fuera poco, es el llamado de profeta mesiánico, que desde entonces comenzó a hablar acerca del nacimiento del Salvador, de aquel que habría de venir y que iba a sufrir y padecer por cada uno de nosotros, describiendo su padecimiento de manera cruel y vil como lo fue en efecto. Este es Isaías que 700 años antes profetizó y habló de aquel que un día se encontró con una mujer en un pozo de agua. Y este es nuestro último personaje que queremos traer como ejemplo de personas que tuvieron un encuentro con Dios, y ese encuentro con Dios hizo de ellos un adorador, una adoradora, y luego esto pudo traer en efecto que se añadiesen otros adoradores. Porque Dios está buscando adoradores, sí, uno a uno. Cristo es quien dice a esta mujer:
cuando le ofrece agua. Nunca más tendrás sed. Yo te doy agua viva. Es agua para vida eterna. Ella sacó agua del pozo, como decía Isaías. Pero no era agua común. Era agua que brotaban de los manantiales de la presencia de Dios. Agua viva. El agua que Cristo trae cuando restaura un corazón. Esta mujer tuvo un encuentro personal con Dios. Todo cambió en ella. Ella cambió. Ella dejó de ser una adoradora del Dios que ella pensaba que adoraba a una adoradora en espíritu y en verdad del único y verdadero Dios. Y luego de ella muchos vinieron y adoraron. Abraham fue uno, Moisés fue uno, David fue uno, Isaías fue uno, la mujer samaritana fue una. Y otros en la historia bíblica, hasta el día de hoy, como tú y como yo, también fuimos uno. Iglesia, yo lo que estoy tratando de decirte, cuando pienses en adoración, no pienses nada más en el grupo que está aquí arriba. Porque ese llamado no es para ellos, es el llamado para todos nosotros. Ellos son parte de los que el Padre estaba buscando y los encontró. Y lo buscó uno a uno y a ti también. Cuando Cristo vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido, y esto es el hombre, pero también la adoración perdida, vemos en Cristo entonces al gran misionero que vino en nombre del Padre buscando esa adoración y esos adoradores. Cristo vino a restaurar lo que se perdió en el Edén para llevarnos a un nuevo Edén donde podamos tener intimidad con Dios y podamos tener comunión con Dios y donde Dios pueda una vez más pasearse en medio de su pueblo, que podamos verle, que podamos conocerle, que podamos hablarle. Mira cómo Isaías 51, versículos 2 y 3, habla acerca de este nuevo Edén que vendrá. Y mira cómo lo presenta Isaías, lo que precisamente estoy tratando yo de compartir con ustedes, haciendo el caso de uno a uno. Mira cómo dice: mirad a Abraham, Isaías dice, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Cuando él era uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Versículo 3 de Isaías 51. Ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará a todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracias y voces de alabanzas al Señor. Aquel Edén que ya no fue, que se perdió, ha venido a ser restaurado en la persona de Cristo. Aquí vemos el reverso del estado de cosas. Y es que desde tiempos antiguos Dios está llamando a sus adoradores a que vengan a un encuentro con Él. Esta mujer, a diferencia de los otros grandes hombres de la fe y hombres importantes, ¿verdad? Pudiéramos llamar así, de la Biblia, del relato bíblico, esta mujer quizás nos puede parecer un poquito más interesante en el sentido de que esos hombres eran héroes. Abraham, Moisés, David, Isaías. Pero esta mujer se parece más a ti y a mí. Una mujer común, con sus luchas, con sus fracasos, viviendo en medio de su pecado, siendo rechazada, tratando de sobrevivir, padeciendo las mismas necesidades y vicisitudes que tú y yo padecemos en el día a día. Ella estaba tratando de buscar y conseguir agua para su sustento. Así como tú y yo salimos a la calle a buscárnosla, ¿verdad? A coger la lucha que implica salir día a día. Esa mujer se parece más a ti y a mí. Porque tú y yo pudiéramos decir, bueno, es que yo no soy como Abraham, yo no soy como Moisés, yo no soy como David, esos son héroes.
pero tú y yo sí nos parecemos más a esa mujer. Común, ahí, común y corriente. Y no vamos a entrar de lleno en el texto, pero yo quería, pensando en esta mujer y como ejemplo de esta persona que Dios buscó de manera particular, y es la que recibe este mensaje de los propios labios de Jesús de que Dios está buscando adoradores. Mira lo que hizo Dios con ella, y es lo que Dios hizo contigo, que demuestra que Dios ciertamente está buscando adoradores. El texto dice que Jesús tenía que pasar por Samaria, en Juan 4. Lo cierto es que eso no es cierto. Los judíos no tenían que pasar por Samaria para ir al otro lado. Ellos evitaban cruzar por Samaria. ¿Por qué? Porque habían problemas étnicos, sociales, raciales. Habían pugnas entre los hebreos, los judíos y los samaritanos. De manera que cuando Cristo dice que, el texto dice que Él tenía que pasar por Samaria, no es en el sentido geográfico, porque no era la práctica. De hecho, se veía como hasta mal que un judío cruzara por ahí. Ellos preferían extender el tiempo de viaje para cruzar de un lado a otro, de sur a norte, norte a sur. Pero el texto dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué tenía que pasar por Samaria? Porque en los cielos había una agenda que decía, el día tal, en el pozo de Jacob, ahí hay un encuentro con una mujer. Y Jesús fue a su cita. Él tenía que pasar por Samaria porque él tenía que ir a buscar a esa adoradora que estaba perdida. Y con ella, toda su aldea. Cristo cruzó la barrera étnico-social para buscar a la adoradora. Así como Cristo dejó su trono de gloria y cruzó las barreras para buscarte a ti y a mí. Cristo no tenía que descender del cielo. Nosotros estábamos perdidos en condenación. Nosotros habíamos ofendido a Dios y de muy mala manera. Nosotros estábamos condenados. Nosotros merecíamos la muerte. Así que Cristo no tenía que venir a la cruz a tomar nuestro lugar. Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo. Así como cruzó la barrera para ir a la samaritana, cruzó la barrera para venir por ti. Cristo se encuentra con la mujer samaritana y conecta con ella justo en el punto donde se refleja su mayor necesidad. Ella pensaba que era necesidad física porque fue a buscar agua, un agua que quita la sed de manera temporal, pero Cristo le muestra que su mayor necesidad era espiritual y necesitaba un agua viva que saciara su sed para la vida eterna. Así como tú y yo, muchas veces Cristo, Dios viene a nuestro encuentro cuando estamos en necesidades y a veces pensamos que son los problemas de la vida y Dios te dice, no son los problemas de la vida, son tus problemas espirituales. Estás más preocupado por los que pueden matar el cuerpo, preocúpate por los que pueden matar el alma y yo he venido a rescatar tu alma. Pero Cristo no lo deja ahí. Cristo les comunica las buenas nuevas cuando le dice, oh, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, le dice a la mujer. ¿Y qué es lo que nos dicen a nosotros que son las buenas nuevas? Es un regalo, es por gracia, es la dádiva de Dios. Si tú supieras que el que te pide agua, ¿quién es el que te pide agua? Y también Cristo no pierde la oportunidad para poner en evidencia el pecado de esta mujer. Así como tú y yo hemos sido confrontados en nuestro pecado, como fue confrontado Isaías cuando se encontró con Dios. Cuando Cristo le dice, busca a tu marido, y ella le dice, y él le dice, bueno, no tengo marido ciertamente. Ha tenido 5 y el que tiene ahora no es. Cristo no estaba humillando. Cristo no le estaba haciendo sentir peor de lo que ya ella se sentía, siendo una mujer rechazada por su condición. Es lo que estaba exponiendo su pecado, porque para tú ser un adorador, una adoradora, tú tienes que mostrar tu pecado, confesar tu pecado y venir al encuentro del único que puede quitar tu pecado. Lo que él hizo con la adoradora, con la samaritana, para convertirla en una adoradora, es lo que él ha hecho contigo y conmigo. Y si no lo ha hecho,
entonces tú pudieras estar preguntándote, quizás entonces seré yo un adorador o no, porque yo no he tenido un encuentro así con Cristo. Si te estás preguntando eso, qué bueno, hermano, qué buena hermana, porque entonces el propósito de este día de hoy que estamos inaugurando esta serie acerca de la adoración es precisamente ese. ¿Eres tú un adorador, una adoradora o no eres un adorador o una adoradora? ¿Y cómo lo sé? Bueno, ¿cómo ha sido tu encuentro con Dios? Mira lo que Él ha hecho y mira cómo tú has respondido, si es que has respondido. Si queremos ser adoradores en espíritu y en verdad, si queremos ser de esos que el Padre está buscando, necesitamos venir y depositar nuestro pecado en el trono de la gracia para ser limpiados. Pero muchas veces nos vamos como la mujer, de distracción en distracción, porque cuando ella es confrontada con su pecado, entonces ella le dice, bueno, parece que tú eres profeta, nuestros padres dicen que es este monte que se debe adorar, pero ustedes dicen que es aquel. Y Jesús le dice, espérate un momentico, ni este ni aquel, no, o sea, no te distraigas, no se trata de este monte o de aquel monte. Y ahí es cuando Él le proclama esta gran verdad. La hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el espíritu y en verdad. No se trata de la manera, de la forma, del estilo, no se trata de este monte o aquel monte, no se trata de esta iglesia o aquella iglesia. Dios está buscando tu respuesta, tu verdadero yo, quien tú eres, la verdad que hay en ti y que tú vengas con todo lo que tú eres, en espíritu, en verdad, a responder a la verdad de Dios. En este punto crucial, cuando ella le dice, sí, va a venir el Cristo, el Mesías vendrá y Él nos va a revelar y nos va a explicar todas estas cosas que no entendemos. ¿Y qué le dijo Cristo? Yo soy. Esta mujer no fue un Abraham, esta mujer no fue Moisés, esta mujer no fue un David, no fue un Isaías. Esta mujer fue una mujer común y corriente como tú y como yo, que escuchó de los labios del Salvador, de Dios mismo hecho carne, lo mismo que Moisés escuchó cuando vio la zarza ardiente. Yo soy. Cristo dijo, aquel yo soy el que habla contigo. ¿Y qué pasó? La mujer salió corriendo y fue a buscar a otros. Y dice el texto, si tú lo puedes buscar, que la aldea completa terminó creyendo y adorando y sirviendo a los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque le dijeron, ven, quédate con nosotros. Y Él les explicó estas cosas, Él le predicó. Y dice el texto que ellos creyeron. Y le dijeron a la mujer, ya creemos no solamente por tu testimonio, que ya habíamos creído lo que tú dijiste, sino porque hemos venido y le hemos escuchado a Él directamente, hemos compartido con Él. La adoración de una persona, el encuentro de una persona con Dios se convirtió en el encuentro de muchas personas con Dios. Y en Samaria, donde Cristo tenía que pasar, contrario a todos los pronósticos de la época, Dios encontró no solamente a una sola mujer, a una aldea de adoradores que desde entonces pasaron a ser de aquellos que el Padre estaba buscando. Hermano, hermana, un encuentro personal con Cristo hizo una maravillosa obra en esta mujer. Se supone que nuestro encuentro personal con Cristo debe hacer una maravillosa obra en ti y en mí, y debe producir fruto, no solamente en tu propia vida, sino en otros que tú vas a traer o que van a escuchar tu testimonio, van a venir al encuentro del Dios Padre. Se espera que tú y yo, si nos vamos a la definición de adoración, luego de nuestro encuentro con Dios y recordando hacia el final y la conclusión de este tiempo que estamos compartiendo, tú y yo debemos ser personas, y se espera y Dios espera que seamos personas que reconocemos y honramos a Dios,
que le atribuimos superioridad, autoridad, majestad. Que debemos ser personas que le atribuimos el más exclusivo valor a Él. Personas que nos postramos ante Él, no solamente de rodillas, sino con corazones postrados. Personas que somos llenas por su palabra. Personas que mostramos interés y devoción por Él. Personas que le damos nuestros afectos y emociones y nuestro intelecto a Él. Personas que le cantamos a Él. Personas que vivimos para Él, que le servimos. Personas que le amamos. Si no tenemos vidas que nos identifiquen con este tipo de adoradores, hay 2 o 3 posibilidades. Quizás yo no soy un adorador, porque quizás no he tenido un encuentro personal con Cristo, en cuyo caso necesitamos arrepentirnos y entregar nuestra vida a Él. No, pero yo tengo muchos años viniendo a la iglesia, no importa. Que tú estés en la iglesia no significa que tú eres un verdadero adorador. No significa que tú hayas tenido un encuentro personal, real, genuino con Cristo. Qué bueno que estás en la iglesia porque te estamos diciendo, necesitas un encuentro con Cristo. Otra posibilidad es si no estás viviendo y exhibiendo estas características como de adorador. Quizás es que sí tú eres un adorador, pero quizás tú vives más como la mujer antes del encuentro con Cristo, que va todos los días a buscar agua, pero estás buscando en fuentes que no sacian. O quizás tienes tu cántaro, tu cisterna agrietada. No retienes agua. Necesitas renovar tu fe, necesitas renovar tu relación con Dios. Necesitas sellar cualquier grieta en tu carácter que no permite que seas llena o lleno del Espíritu de Dios, como nos manda la palabra también en Efesios 5:19. Una tercera posibilidad es que estás quizás abatido, abatida, estás cargada por las preocupaciones de este mundo. Estás más enfocada en el rechazo, en la situación de dificultad que vives cada día como la mujer. Y Dios te dice, como le dijo a la mujer, si tan solo conocieras el regalo que Dios tiene para ti. Amado hermano, amada hermana, tú y yo fuimos creados para alabar a Dios. Tú y yo fuimos creados para tener un encuentro con Dios. Apóstol Pedro dice en su carta que tú y yo somos el pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido, y ya sabemos cómo fuimos adquiridos, por la sangre de Cristo. Real sacerdocio. Y a veces nos quedamos ahí en lo que yo soy, pero Dios es claro y preciso en decirnos para qué Él te llamó a ser lo que tú eres. Y ese mismo versículo de Pedro te dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque antes no éramos pueblos de Dios, porque no habíamos recibido misericordia. Pero ahora que hemos recibido misericordia, ahora somos el pueblo de Dios. Y tenemos una tarea y un propósito. Cada encuentro uno a uno con Dios tiene el propósito de formar ese pueblo que Dios compró para sí, con el propósito de que les sirva y le adore, no solamente cantando, sino mostrando las virtudes de Cristo, mostrando el carácter de Cristo, sirviendo los propósitos de Cristo. Y con vidas agradecidas por la misericordia recibida. Si tú y yo no cumplimos el propósito para el cual Dios nos creó, somos un fracaso. Si tú y yo, que estamos en una iglesia, semanalmente congregándonos, sirviendo al Señor, no podemos decir que somos verdaderos adoradores, hemos fracasado en nuestro llamado. Porque el propósito para el cual tú y yo fuimos creados fue para adorar a Dios.
Así que la próxima vez que vuelvas a pensar en la palabra adoración, y a lo largo de esta serie que van a estar aprendiendo muchas cosas ya de manera puntual, práctica, acerca del ministerio de adoración, adoración congregacional y demás, recuerda, antes de llegar ahí, Dios quiere que yo tenga presente que a Él le interesa mi adoración personal, uno a uno. Y de mí depende que quizás yo sea un instrumento para que otros también vengan, así como vimos en los ejemplos bíblicos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te inquiete. Mi objetivo en esta noche era más bien inquietarte, animarte a que tú busques, te hagas preguntas que cuyas respuestas vas a recibir en las próximas semanas, de manera que tu experiencia de adoración pueda ser rica, abundante. Como decíamos al principio, citando a este autor, a Allen Ross, que seas motivado, que seas motivada a conocer más al Dios que tú dices que adoras. Porque en la medida que le conoces más, vas a tener una mejor, mayor, más profunda experiencia de adoración. Que no escuchemos la palabra de Cristo cuando le dijo a la mujer samaritana: es que ustedes no saben lo que adoran. Ustedes están pendientes que si este monte o aquel. Revisemos nuestras vidas y revisemos nuestros encuentros personales con Dios, de manera que podamos ver si hay en nosotros las marcas de un verdadero adoración, un verdadero adorador. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Tú estabas perdido, Él te encontró. Adórale. Para eso te